Buenos días, buenas tardes, todavía buenos días. Buenos días. Vamos a Jeremías 31. Este es nuestro versículo pivote, por decirlo de alguna manera. No sé si a ustedes, pero a mí, no sé por qué no. Yo debía haber recibido mucha enseñanza sobre este versículo cuando era niño, o adolescente, o joven. Y ahora ya soy acercándome a una edad a la cual agradezco que me acerco. Porque este versículo es tan importante, Jeremías 31, que el Señor Jesucristo se registra en Mateo, en Marcos, en Lucas y en 1 Corintios, que Él estaba haciendo un nuevo pacto por la sangre que es derramada. Y estaba citando en 3 ocasiones. Nótese la importancia. En los 3, Mateo, Marcos y Lucas, y luego Pablo, cita este versículo que tiene relación con que Él hará un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto que dice Jeremías, el Señor Jesucristo lo explica y dice, ese nuevo pacto es en mi sangre. ¿Ya? Es tan importante Jeremías 31 que se construye sobre esto cuando celebramos la cena del Señor. Cuando celebramos la cena del Señor, comemos del pan, bebemos de la copa, la muerte del Señor anunciamos, pero ¿con qué propósito? Para decir, Dios ha hecho el nuevo pacto prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos hablaban de que iba a haber un nuevo pacto. Es muy importante. Dice, leo de nuevo, Jeremías 31, verso 31. Vienen días, declara el Señor lo dice, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y aquí hace una contraposición, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El pacto, cuando Dios hizo el pacto con Israel, básicamente les dijo, aquí tienen 10 leyes, ustedes la cumplen. Ok, Israel dijo, nosotros las vamos a cumplir. Pero en realidad no cumplieron ninguna de esas leyes. Ninguna. Entonces, y aquí es otro pacto, un nuevo pacto. Dice, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Versículo 32 de Jeremías 31. Fíjense, ayer un pastor me preguntaba, ¿cómo entiendes tú lo que es la justicia de Dios? Yo le digo, en la física cuántica, ya, hay 2 partículas que se llaman quark. Y no sé si son los científicos o que realmente lo hicieron, pero dicen que habían estas 2 partículas y que están en de a 2, y una frente a la otra. Yo le decía al pastor, espero que me haya entendido, pero cuando las empiezan a separar estas partículas, empiezan a desaparecer. Y cuando la vuelven a juntar, aparecen. Porque lo que les da la identidad a la partícula es la relación. En ausencia de la relación, las partículas no existen. Entonces yo le decía al pastor, la justicia de Dios es así. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y por la relación, Él es fiel a la relación que Él ha establecido con nosotros, por pura gracia. Y Él, respecto a Israel, dice que fue esposo para ellos. Ese nivel de fidelidad, mi pacto que ellos rompieron,
aunque fui un esposo para ellos. La relación. Qué impresionante cómo Israel dejó y abandonó al Señor, a pesar de la bondad que el Señor mostró para Israel. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Verso 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y aquí empieza algo bellísimo. El problema de Israel es el corazón de Israel, un corazón de piedra, un corazón en el cual no hay lugar para la ley del Señor. Y entonces el profeta, o el Señor por boca del profeta, lo que está diciendo, lo que voy a hacer es cambiarles el corazón, pondré mi ley dentro de ellos. Si antes fue escrita en tablas, ahora va a ser dentro en el corazón. Ellos van a querer, van a anhelar, van a desear. Entonces el cambio no viene de afuera, sino que el cambio empieza adentro. Y entonces cuando el Señor dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es la transformación interna del corazón. No es una imposición. No se trata de que yo tengo que obedecer porque tengo que obedecer. No, se trata porque ahora está ese anhelo de obedecer, ese anhelo de conocer, ese anhelo de querer hacer la voluntad del Señor. ¿Tú crees quién puso en tu corazón esto? ¿Por qué tú crees que tú estás pensando en decir, Señor, ¿qué es lo mejor? No es solamente que te convenga, que te va a ir mejor, sino que aquí adentro está el Espíritu obrando en tu corazón, es desde el corazón. Entonces ya no estamos hablando de una ley externa, estamos hablando de un corazón que ha cambiado y que anhela hacer las cosas como el Señor dice. Primera cosa. Segundo, no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Y aquí hay un aspecto que pasa raudo y que no nos damos cuenta qué es lo que está diciendo el Señor. Quienes enseñaban al pueblo eran los sacerdotes. La función de los sacerdotes era enseñar al pueblo. Lo que está diciendo aquí el Señor a través del profeta es que todos y cada uno de los integrantes de este nuevo pacto serán sacerdotes. Hombre o mujer, cada uno. El Espíritu del Señor está dentro de ti. El Espíritu del Señor cambió tu corazón. El Espíritu del Señor produce anhelo de conocerle a Él. Pero además, el Espíritu del Señor te da palabra de Él que tiene la posibilidad de enseñar a otros. Una de las cosas bellísimas que tenemos que aprender es que no importa que si viene un niño de 6 o 7 años a hablarnos algo que es palabra del Señor, también le escuchemos, no importando la edad. Y yo puedo decir, eso fue el Señor. ¿Por qué? Porque si tiene a Cristo, también es sacerdote. Y lo que está diciendo aquí, ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor, es lo que decían los sacerdotes, conoce al Señor. En la antigüedad era la función del sacerdote enseñar y decirle, conoce al Señor. Por eso está diciendo, ninguno enseñará. No está diciendo que dejaremos de aprender, está diciendo que cada uno de los integrantes del nuevo pacto seremos sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y fíjate, así dice el Señor, el que da, versículo 34. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,
declaración de que todos seremos sacerdotes, declara el Señor. Y acá, pues perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Perdonaré su maldad. Hay una serie de declaraciones. Primero va a ser un pacto. ¿Y saben qué implicaba? Lo he dicho reiteradamente. Cuando Dios declara que Él va a hacer un pacto, implicaba que iba a haber derramamiento de sangre, como hubo en el antiguo pacto. Es importante entender eso. El profeta está diciendo, va a haber un nuevo pacto. Pero eso implicaba, en el lenguaje profético, y que los judíos lo entendían perfectamente, que alguien iba a morir para establecer ese nuevo pacto, como había ocurrido en el antiguo pacto. ¿Y saben ustedes cómo dice Juan que en la sangre de Cristo es y se iba a cumplir este nuevo pacto? A través de Juan el Bautista, cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate lo que dice este versículo. Al final, perdonaré la maldad y no recordaré más su pecado. ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? El escritor Juan el Evangelista pone en boca de Juan el Bautista, que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que está diciendo es que ese es el Cordero que va a establecer el nuevo pacto y que va a cumplir esto que promete Jeremías, perdonar la maldad y no recordar más su pecado. El lenguaje del nuevo pacto, desde el principio hasta el final. En Cristo hay perdón de pecado. ¿Por qué? Por la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre establecía este nuevo pacto prometido por Jeremías. Fíjense lo que está diciendo. Hay un nuevo pacto. Ese nuevo pacto implicaba el derramamiento de la sangre del que establecía el pacto. Otra cosa que implicaba, cambiaría el corazón. Otra cosa que implicaba, todos seríamos sacerdotes. Otra cosa que implicaba el perdón como resultado del nuevo pacto. Ahora, como hemos dicho en las clases, el pacto viene después, el sacerdote. ¿Y quién es nuestro sacerdote? Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. ¿Cómo Él llega a ser sumo sacerdote? Lo hemos leído en Hebreos. Por el poder de su vida indestructible. ¿Cuándo ocurrió eso? En la resurrección. Porque mientras estaba en la carne, dice la carta a los Hebreos, no era posible que llegara a ser sacerdote. Pero al resucitar Cristo, Él fue establecido como nuestro sumo sacerdote. Y entonces tenemos el pacto, tenemos nuestro sumo sacerdote, pero además tenemos algo tremendo. El lugar de encuentro que estaba en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, ahora el lugar de encuentro ya no es un lugar, es una persona. Es Cristo Jesús sentado en el trono de la gracia. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10. Y fíjense el versículo 16, Hebreos 10, 16. El Señor Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas, dice, en estos tres recogen, esta es la sangre del nuevo pacto. Juan escribe, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el escritor de Hebreos dice, versículo 16, versículo 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados
e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, y acá lo hemos malinterpretado durante tanto tiempo, cuando dice donde hay perdón de estas cosas, esa frase, ya no hay ofrenda por el pecado. ¿A qué se refiere? Si han estado, o si pudieran estar, o si pudieran ver el librito, ¿me lo muestras por favor, el que estamos estudiando? Si se los quitan a sus papás, este librito, en cada capítulo hay un resumen, una info, un resumen hecho dibujo. Hay un dibujo. Pero además hay un código QR que les explica en cada capítulo qué es lo que viene. Este librito les pueden ayudar a entender por qué dice el versículo. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Primer escalón, ofrenda de reconciliación con el prójimo, Hasham. Segundo escalón, ofrenda de purificación, Hatá, u ofrenda por el pecado. Tercer escalón, sacrificio de paz. Cuarto escalón, holocausto. Está explicado en el librito. El asunto es cuando dice, ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya la escalera no corre. No tenemos que ir a hacer ofrenda por el pecado en el altar. Le está escribiendo a gente hebrea que comúnmente tenían que hacer rituales de este tipo. Entonces, cuando está diciendo no hay ofrenda por el pecado, les está diciendo ese ritual ya terminó. ¿Por qué? Porque la entrada está abierta. ¿Cuándo hacíamos esto? Porque la entrada no estaba abierta. Entonces, cuando dice hay perdón de estas cosas, está diciendo cuando el nuevo pacto ya se estableció, no es necesario ya presentar ofrenda por el pecado. Ese rito se terminó. Y entonces, pero si no conocemos Levítico y si no conocemos estas diferencias, no vamos a entender este versículo. Versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Ok, ¿a qué se refiere todo esto? Hermano, la confianza que tenemos no se basa en tus buenas obras, se basa en el nuevo pacto realizado por la sangre de Jesús. El escritor estaba hablando del nuevo pacto y ese nuevo pacto se había establecido por la sangre de Jesús. Y ese nuevo pacto había dicho ya las ofrendas que hacían antes en el ritual, que hacían antes ya no corre. Tienen perdón de pecados. Entonces tienen libertad para entrar ante el verdadero lugar santísimo. Y cuando leamos por la sangre de Jesús, debemos entenderlo por la sangre que selló el nuevo pacto. Y esto lo hizo Jesús en la cruz. Tienes libertad para entrar con confianza. En Chile decimos, creo que en Hispanoamérica en general, como Pedro por su casa. ¿Y este qué se cree? Mi hijo, que ya no vive conmigo, va y entra a la casa y entra al refrigerador y saca todo lo que necesita y me dice, vengo a buscar algunas cosas. Yo, ¿y quién eres tú? No corre, porque él entra como Pedro por su casa. Ok, con entera confianza, hermano. ¿Por qué? Por la sangre. ¿Qué implica? Por el nuevo pacto. Cuando yo era niño, yo crecí en una iglesia pentecostal. Así que ser
pentecostal, lo que sea. Y decía, ya, bueno, caminemos por donde caminaremos, el Señor estará con nosotros. Pero lo que quería decir, que en esa iglesia, decía, cúbreme con tu sangre, Cordero de Dios. Era como un dicho común. Y yo me preguntaba, ¿qué significaba eso? Sonaba como protección y todo. Pero en el sentido hoy día bíblico de las cosas es, ¿quién está cubierto por la sangre? El que es parte del pacto, del nuevo pacto. El Cordero de Dios estableció un pacto a través de su sangre en la cruz. Y todos los que hemos creído que Jesús es el Cristo, que murió por nuestros pecados y que resucitó triunfante y entró a los cielos, somos cubiertos por la sangre del Cordero. Y por esa sangre, por el nuevo pacto, tenemos libertad para entrar confiados ante el lugar santísimo. Versículo 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando Cristo muere, no solamente se abre el velo en el lugar físico del santuario en Jerusalén, no solo eso, sino cuando Él muere y Él resucita y entra en los cielos, el camino fue caminado por el hombre. ¿Qué hombre? Jesucristo, hombre. Y entonces el camino está abierto. Todo eso significa por medio del velo, es decir, su carne, porque su carne fue rasgada y fue transformado en un cuerpo glorificado por el cual puede entrar y pudo entrar perfecto humano, perfecto Dios, a los cielos mismos. El camino está abierto, tenemos libre entrada, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sacerdote? Jesucristo. Amén. ¿Cuándo? Cuando resucitó de nuevo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Fíjense, aquí tenemos que tener claro algo. ¿Por qué dice purificado de mala conciencia? Acuérdense, una vez al año la gente de Israel hacía una ofrenda especial por el pecado. Era el día de Yom Kippur, un día de ayuno. Y nótese que voy a equivocar lo que voy a decir, que mataban un cordero para entrar. ¿Qué dije? ¿Mataban un cordero o no? No. Todo esto, Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. No dice, este es el chivo expiatorio de Dios. ¿Por qué? Porque la metáfora es cordero que inaugura el pacto. Y la otra metáfora del chivo expiatorio, que era degollado y que el sacerdote o sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo por la sangre, con la sangre, no corresponde al establecimiento del pacto. Lo que hacían todos los años en Israel, todos los años, una vez al año, era recordar los pecados, y ese recordatorio de pecados una vez al año implicaba un día de ayuno, y con esa sangre, recordando los pecados, entraba el sumo sacerdote ante el lugar santísimo. Era una ofrenda de recordatorio de pecados. Y había una lista. Por eso dice el texto, otra vez mundo hebreo, purificado de mala conciencia. No hay lista. No hay lista. ¿Has pecado? Si has confesado tu pecado, por la sangre de Cristo, Él te ha perdonado. No hay lista.
no hay lista. Entonces tu conciencia está limpia. Pero hermano, si estás pecando ahora, apártate de ese pecado, arrepiéntete, confiésalo. Y cuando lo confieses, por la sangre de Cristo, es decir, por el pacto inaugurado por su sangre, Dios te perdona. Entonces, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. A todo esto, la primera vez que Satanás habla con Eva, quizá una de las tantas veces, lo que está registrado es: así que Dios os ha dicho. Lo que está diciendo Satanás es: Dios miente, no es digno de confianza. Pero lo que Cristo hizo en la cruz, es decir, Dios es veraz y es digno de confianza. Entonces, hermano, es importante entender esta expresión. ¿Cuál? Porque fiel es aquel que prometió. Las promesas del Señor son fieles, porque Él es fiel. Fiel es contigo. Entonces, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es la razón de estimularnos al amor y a las buenas obras? Todo esto que hemos estado hablando. Que Dios ha sido fiel al enviar a Jesús a morir por nosotros, establecer el pacto, perdonar nuestros pecados, darnos un nuevo corazón. Dios ha sido fiel al resucitarlo. Dios ha sido fiel al entrar Cristo y sentarse. Dios ha sido fiel abriendo el camino para que podamos nosotros entrar por el camino ya abierto. Dios ha sido fiel en perdonar nuestros pecados. Dios ha sido fiel. Entonces, ¿cómo hemos de responder a esta fidelidad? Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y tú sabes que otra cosa, cuando somos perseguidos, cuando sufrimos por situaciones injustas, cuando nos parece injusto lo que estamos viviendo, ¿cómo ha de ser nuestra respuesta? La de Cristo, no la del mundo. Es que yo tengo derecho a defenderme. Entonces me golpean y yo respondo el golpe. No, el estímulo ha de ser uno a otros, al amor y a las buenas obras. Nuestra respuesta frente al abuso, ya sea del vecino, del gobierno o del policía o de quien esté frente a nosotros abusando, es del amor, desde el amor y las buenas obras, siguiendo el ejemplo de Cristo. Qué difícil, porque si conocieran a un chileno, yo en mi carne soy lo más desafiante que pudieran conocer. Desde mi carne, desde mi absoluta carne, digo esto particularmente cuando me dio el derrame cerebral, mi carne apareció. Y entonces fue tan así que tuvieron que amarrarme para que yo, desde mi estupidez cerebral, se manifestara toda mi rebeldía frente a los enfermeros. Toda. Me tuvieron que amarrar. ¿Por qué? Porque lo interesante es que cuando uno tiene problemas al cerebro, ya sea cuando es viejito, aparece la carne. Pero si la carne la hemos sometido al Espíritu del Señor, aparece el actuar del Espíritu del Señor, aún
cuando venga la vejez. Interesante eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra respuesta frente a la persecución que pudiera de cualquier manera sufrirse. Versículo 25, fíjense, considerando todo lo que hemos dicho acerca de Cristo, cómo murió y abrió el camino, y tenemos libre entrada ante el trono mismo de la gracia de Dios, hermanos, no dejemos de congregarnos. Y acá tú te puedes cambiar de ciudad, del país, o irte a El Salvador de vuelta, o a Guatemala, o volver a Canadá. No importa dónde sea, no dejes de congregarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no importa dónde estés, el mandato es el mismo. Es que yo vivo lejos. Hermano, está bien, vives lejos. ¿Te estás congregando en algún lugar donde vives? No, es que ustedes eran mi iglesia. Hermano, entonces ven. No, es que yo no está muy lejos. Entonces congrégate a esta iglesia de acá. Es que no es lo mismo. Hermano, congrégate. Solamente estás teniendo razones para pecar. Y dejar de congregarse es pecar. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Hermano. Mucho más al ver que aquel día se acerca. Aquí habla, algunos dicen que habla de la venida del Señor. Pero también he pensado que aquel día también se refiere, primariamente es la venida del Señor. Pero voy a hacer una aplicación. También viene el día malo. Y si tú no tienes palabras de ánimo, ¿cómo te va a pillar ese día malo? Si no tienes hermanos a tu lado que oran por ti, te animan y te consuelan, ¿cómo te va a pillar ese día? Primariamente es el día del Señor que viene, pero también lo podemos entender como vienen días malos en tu vida y no tienes que enfrentarlo en soledad. Te necesitamos y tú nos necesitas. Nos necesitamos. Una de las experiencias más complicadas de hispanos en Estados Unidos es que al final pareciera que estamos solos, aunque hubiera mucha gente a nuestro alrededor. Y la tarea de familia, de apoyo, al final, si lo entendemos bien, lo cumple la iglesia. Y nos necesitamos, hermanos. ¿Ya? Entonces, está claro, son dos cosas. Primero, si te vas de la ciudad, tienes que seguir congregándote en la ciudad, el estado o el país en el que te encuentras. Segunda cosa, que si te congregas, tienes que tener claro por qué. Porque aquel día se acerca. ¿Cuál día? Puede ser la venida del Señor o puede ser el día malo. ¿Ya? Versículo 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Y acá, otra vez este texto se ha malinterpretado. El sacrificio singular por los pecados, plural, no es lo mismo que ofrenda por el pecado. Ahora, cuando dice sacrificio por los pecados, ¿cuál es el sacrificio que estableció el pacto para perdón de los pecados? De esa manera leerse. Entonces, fíjense lo que está diciendo el versículo. Porque si continuamos pecando deliberadamente, o sea, si rechazamos el hecho de que Dios ha establecido un nuevo pacto en Cristo,
y recibiste este conocimiento, ya no te queda ningún otro sacrificio. No hay sacrificio. No hay. No importa que vayas. Acuérdense, estos hombres iban al tabernáculo a presentar sacrificios por los pecados. Y el escritor le está diciendo, no hay otro. No queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Cuál sacrificio? El de pacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un solo sacrificio de pacto que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué consecuencia tiene la persona a que rechace el pacto? Este sacrificio, el derramamiento de su sangre que hizo posible la inauguración del pacto, que hizo posible el perdón de nuestros pecados. Ok, no hay perdón entonces. Y dice el versículo, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y aquí es importante entender esto, hermanos. Si tú rechazas el sacrificio de pacto a Cristo muriendo en la cruz, su sangre derramada, si tú rechazas, te posicionas como enemigo de Dios. Tienes más responsabilidad porque conoces, ¿ya? Entonces, a pesar de conocer, dice, no me interesa, no creo ser tan importante, no importa, no. No, te posicionas como adversario, como enemigo. Dice el versículo 28, fíjense lo que dice, y esto lo hemos visto en las clases bíblicas. Cuando cualquiera que viola la ley de Moisés, ¿cuál era la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. Cualquiera que viola la ley de Moisés, ¿qué dice? Muere sin misericordia por testimonio de 2 o 3 testigos. Acuérdense lo que este texto alumbra lo que hemos dicho. Los 10 mandamientos son los límites del pacto, del antiguo pacto. Los límites del antiguo pacto. En el antiguo pacto, cuando la persona violaba uno de esos 10 mandamientos, automáticamente era expulsado del pacto. Y aquí la expulsión se concretaba en la muerte del que quebraba uno de los 10 mandamientos. Sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos, sin posibilidad de perdón. Sales del pacto porque quebraste los 10 mandamientos. Ok, y ahí viene la pregunta del versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto? ¿Se dan cuenta cuando dice por la sangre es la sangre del pacto? El título completo es la sangre del pacto. Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia. Aquí, cuando dice por la cual ha sido santificado, hay que entenderlo otra vez en el mundo de Israel. ¿Cómo así? Tú sabes que jamás un cerdo podría ser sacrificado u ofrendado en el altar. Jamás. Ya, lo voy a decir ahora de otra manera. Voy a ser un poquito violento. Ahora los cerdos se aceptan. Tú eres ese cerdo. Puedes elegir el animal que quieras, el conejo. Ahora se aceptan. Y ahora tú has sido aceptado. Esto no habla de una persona salva, habla de una persona que tiene la posibilidad de decir, ok, ahora soy parte del pacto, sí, por la sola fe en el Cristo resucitado. Todos caemos en esta categoría de santificados.
Ahora los cerdos, los conejos, los cuyes, todos los roedores, ponga el animal que usted quiera. Elija el animal que quiera hacer. Todos están incluidos para ser presentados como ofrenda. El pacto lo acepta. Ok, fíjese lo que está diciendo. Pero tienes como inmunda, pero ultrajas al Espíritu de la gracia. Entonces, lo que estoy diciendo, que cuando dice el versículo, por la cual fue santificado, esa expresión no se refiere al creyente en Cristo que ha aceptado a Jesús, sino a toda persona que puede pasar a ser parte del pacto, pero decide rechazar la sangre de Cristo y decide que la sangre no sirve para nada. A esta persona es posicionada como enemiga de Dios, como adversario. Por eso el versículo 30 dice, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimiento. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿O por qué el escritor dice todo esto? Hermanos, si tú eres de Cristo, eres del pacto. Si no eres de Cristo, no eres del pacto. Si no eres de Cristo, es que tienes como inmunda la sangre y te posicionas como enemigo. Horrenda cosa. Pero nosotros sí somos del pacto y hemos de vivir conforme a esa realidad, congregándonos, animándonos a las buenas obras y al amor. Nos necesitamos, hermanos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos entenderla. Y si no las hemos entendido, ilumina nuestra mente para comprenderla aún más. Tú abres el entendimiento. Tu Espíritu está en nosotros. Tú nos has dado un nuevo corazón, nos has hecho sacerdote, has perdonado nuestros pecados y tenemos libre acceso ante el trono de tu gracia. Gracias porque tenemos perdón. Si hemos pecado, podemos confesarlo. Y por la sangre de Cristo, la sangre del pacto, tenemos perdón y limpieza. Gracias porque hemos sido limpiados. Gracias, Señor. Gracias porque tú has derramado tu Espíritu en nuestras vidas, solo por la fe en el resucitado. Gracias, Señor, por ello. Señor, y ahora en los momentos que estamos viviendo, tráenos ánimo, consuelo, fortaleza. Que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestro ser para responder como hemos de responder desde la humildad, desde la mansedumbre, imitando a Cristo. No desde el enojo, no desde el orgullo, sino que guíanos, Señor, para responder conforme al ejemplo que tenemos en Cristo. Bendícenos con tu presencia. Bendícenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.